Vale, pues sí que quería comentar una serie de puntos que creemos importantes, sobre todo sobre la unidad dialéctica, como ya estaba comentando Rupi, la unidad dialéctica que hay entre la lucha de liberación nacional con el socialismo, pero también lo que toca hoy, sobre todo con el antiimperialismo, es decir, con el internacionalismo proletario. Sobre la lucha sobre unidad de liberación nacional y socialismo, no vamos a entrar, no creo que hoy no es el día que toca, pero bueno, supuestamente se tiene que tener bastante afianzado aquí el independencia eta socialismo A, pero bueno, simplemente comentar, reconocemos Euskal Herria como marco nacional propio autónomo para el desarrollo de la lucha de clases y entendemos como la lucha de liberación nacional como la lucha por la independencia, es decir, la lucha por la consecución de la República Socialista Vasca. Como sujeto político definimos el pueblo trabajador vasco y como socialismo la toma del poder por parte de la clase obrera vasca. Entonces, sobre todo eso, vamos a centrarnos en la importancia de ligar lucha de clases con lucha nacional, pero sobre todo con la lucha antiimperialista. Y creo que lo más importante para ejercer una lucha antiimperialista es definir qué es bien el imperialismo. Es decir, una correcta caracterización del imperialismo conlleva una lucha correcta contra el imperialismo. Es imposible luchar contra el imperialismo si no sabemos ni siquiera definirlo. Entonces creemos que lo mejor para eso es volver a Lenin y recuperar el marxismo-leninismo. Es decir, creemos que es necesario volver a los análisis que ya Lenin hacía del imperialismo, no solo en su famoso libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, los famosos 5 puntos, que son correctos, pero no son suficientes hoy en día. Es decir, no hay que agarrarse a mantras y repetirlos, porque la dialéctica nos enseña que hasta el imperialismo evoluciona y ha pasado un siglo desde esos escritos y sobre todo tenemos que fijarnos también en los escritos que Lenin dejó escritos desde 1916 a 1920 y sobre todo los aportes que hizo la Internacional Comunista, la Comintern, con sus ponentes del sur global como Ho Chi Minh, etc. Es decir, tenemos que ir, como bien dijo Lenin, al análisis concreto de la realidad concreta, de cada situación concreta. Entonces, tenemos que percibir cómo el sistema capitalista mundial se ha desarrollado durante el último siglo y, sobre todo, cómo el análisis general de Lenin ha sido completado y actualizado, que no revisionado, que los revisionistas también lo han revisado, completado y actualizado por teorías como la teoría de la dependencia, la teoría de intercambio desigual, la teoría del sistema mundo o el análisis de la cadena del valor global. Y teniendo en cuenta pues, nuevos acontecimientos históricos que han ido sucediendo económicamente en el imperialismo. Y para esto creemos que nos pueden ayudar muchos autores como Samir Amin, Arguirien Manuel o Thorkild Lauensen. Contribuciones grandes como la teoría del desarrollo desigual, sobre todo de Arguirien Manuel, el libro del 1969, porque sostiene una tesis que es en el neocolonialismo un país obtiene más ganancia, valor, trabajo que otro. Es decir, la tasa de explotación es mucho mayor en el sur global que en el norte global. Y es muy importante entender esto, que la diferencia entre la tasa de explotación es mucho mayor aquí. También una contribución clave fue la de Samir Amin para explicarnos que la diferencia de salarios entre el norte global y el sur global es mucho mayor que la diferencia entre la productividad entre ellos. Es decir, en el sur global se produce igual o más, pero sus salarios son muchísimo menores que aquí. Si no entendemos eso, no podemos entender muchas de las cosas del imperialismo ni podemos luchar bien contra él. También argumentó, por ejemplo, eso, que la ley del valor y la circulación de plusvalía ya no se realiza tanto a nivel nacional, es decir, entre el capitalista de una fábrica y sus obreros, incluso entre la burguesía nacional vasca con el proletariado vasco, sino que este se desarrolla a nivel global. Es decir, el reparto de la plusvalía se hace a nivel global. Se extrae en el sur global y se reparte en el norte global. También creemos la importancia de combatir los sesgos eurocéntricos del marxismo occidental o llamado marxismo occidental, como bien, por ejemplo, hizo Domenico Lo Surdo, acabando con todas esas tesis erróneas y absurdas de la escuela de Frankfurt, iniciadas por Lukács, todas esas corrientes revisionistas, trotskistas y antisoviéticas, como por ejemplo las líneas erróneas difundidas por el mal llamado Partido Comunista Griego, el KKE, de la pirámide imperialista, en la de cómo vivimos en el imperialismo, todos los países son capitalistas, unos más y unos menos, arriba está Estados Unidos, luego los países de la OTAN, pero seguidito vienen los BRICS con Rusia, China, etcétera, la India, que también son imperialistas, y para ellos pues llegan a decir que son imperialistas, hasta Irán, Bolivia también serán imperialistas, a cualquiera que exporta algo de capital, pues está metido en esa pirámide. Entonces,
Así llegan a errores tan típicos como decir que la guerra producida de la OTAN en Ucrania contra Rusia es un conflicto interimperialista, que Rusia es un poquito menos imperialista que los otros, pero que es un conflicto interimperialista, así que ahí no tenemos que meternos. Entonces, bueno, sin llegar a análisis correctos no podemos llegar a practicar una lucha internacionalista ni antiimperialista correcta, creemos. Y de ahí pues todas esas tesis del leninismo. Voy a hacer alguna cita de Lenin para ver que esto no es nada nuevo, no se está inventando nada nuevo, todos estos desarrollos simplemente están recuperando a Lenin y, por ejemplo, pues eso, Lenin sostuvo explícitamente que la tendencia dominante en el imperialismo es la explotación de un número cada vez mayor de naciones pequeñas o débiles por un grupo extremadamente pequeño de las naciones más ricas y poderosas. Esto es la raíz económica del imperialismo. Si no entendemos eso, y no entendemos que el imperialismo no es una política agresiva que practica Trump, no es una política agresiva que practica no sé qué país, si no entendemos qué es la base económica de funcionamiento del imperialismo, pues creo que lo vamos a poder llevar bastante mal. También Lenin dejó bastante claro, al referirme a la explotación en este contexto, que significaba que las naciones del centro imperialista extraen ganancias excedentes de las naciones oprimidas en el mundo colonial. Y ahí es lo que explicaba antes de la circulación de plusvalía. Se extrae en el sur global y se reparte entre el norte global. Voy rapidito, lo tengo todo así esquematizado para no liarme mucho. Pero como creemos que es importante. Esa plusvalía que se extrae del sur global lo que permite es sobornar a un estrecho sector de la clase obrera creando la aristocracia obrera, con sus funcionarios, sus mafias y burocracias sindicales, sus encargados, y por eso el proletariado de las naciones ricas obtiene un nivel de vida superior. Nos dirán, bueno, superior, a mí no me llega el sueldo ya, pero bueno, a nivel global obtiene un nivel de vida superior a expensas del robo de la plusvalía al proletariado del sur global. Es decir, esto explica la naturaleza mucho más conservadora del movimiento obrero del norte global e implica su alienación, su conformismo y por qué es tan difícil movilizar a los obreros por culpa de la socialdemocracia, el oportunismo y la aristocracia obrera, que son partícipes de ese robo de la plusvalía, son conscientes de ello y siguen y hacen de correa de transmisión de que todo siga igual. Entonces, tenemos que desenmascararles y luchar contra esos forces, esos garantes del imperialismo. Por citar otra vez también a Lenin, en su discurso del segundo Congreso Panruso de las Organizaciones Comunistas de los Pueblos de Oriente, Lenin subrayó que una sección insignificante de la población mundial se había atribuido el derecho de explotar a la mayoría de la población del globo y que en estas circunstancias la lucha contra el imperialismo llegaba a tener incluso prioridad sobre la lucha de clases, aunque ambas van intrínsecamente unidas. Y llegó a decir que la revolución socialista no será solo ni principalmente una lucha de los proletarios revolucionarios de cada país contra su burguesía. No, será una lucha de todas las colonias y los países oprimidos por los imperialistas de todos los países dependientes contra el imperialismo internacional. De hecho, tanto insistió en esto que la Comintern llegó a cambiar el famoso proletarios de todos los países unidos por el proletarios y pueblos oprimidos de todos los países unidos. Es decir, la importancia que se le da ya a la lucha de las colonias contra el imperialismo y combinarla con la lucha de clases de los obreros contra sus propias burguesías no es algo nuevo, simplemente se ha ido desarrollando, es algo a lo que creo que tenemos que volver. Y por eso también casi todas las revoluciones que se han llevado a cabo desde 1917 han tenido lugar en la periferia del imperialismo, donde tienen las condiciones materiales y la falta de condiciones materiales precisamente para desarrollarlas. Es difícil que aquí en el norte global estalle una revolución cuando prácticamente estamos viviendo a base de la plusvalía que extraemos al sur global. Por ejemplo, los ejemplos de China, Vietnam, Cuba o Yemen. Entonces, bueno, por supuesto, adoptar una postura antiimperialista no significa abandonar la lucha de clases en nuestras propias naciones contra nuestras propias burguesías, todo lo contrario. Van intrínsecamente unidas, como hemos dicho, lucha nacional, lucha por el socialismo y la lucha antiimperialista. Entonces, como ha comentado ya también el compañero, lo que proponemos a la hora de la praxis es proponer romper con todas las estructuras imperialistas que nos dominan, tanto como pueblo como como clase, derrocar a la Unión Europea, a la OTAN, a los estados imperialistas español y francés, y luchar por la independencia, que es luchar por romper el Estado imperialista español por uno de sus eslabones más débiles, llevando también a cabo las teorías leninistas. Es decir, luchar por la independencia también es una cuestión de antiimperialismo. Y para derrocar al imperialismo y al fascismo que conlleva, pues creemos que necesitamos volver a poner encima de la mesa el marxismo-leninismo, no hay que inventar nada nuevo,
Simplemente hay que volver al punto donde todo se fue a la mierda, así de claro. Volver al punto donde los revisionistas lo mandaron toda la mierda y volver a retomar esas vías. Las luchas que llevan a la toma del poder y a la revolución, y a derrocar el imperialismo y al fascismo. Por eso la necesidad de crear las organizaciones como comunistas, las organizaciones comunistas, marxistas-leninistas dispuestas para ese combate, porque no se puede ir a una guerra sin ejército, ni se puede hacer una revolución y mantenerla sin partido comunista. Las enseñanzas de la Comuna de París lo dejaron claro. Se puede hacer una revolución, pero no se puede mantener sin una dictadura del proletariado, sin una organización y sin determinados conceptos claros. Así que, bueno, esos son los puntos que queríamos comentar antes de dejarle paso a Carlos y que nos comente un poco toda la lucha de Abiyala y sus posiciones sobre el imperialismo. Bueno, buenas tardes. Gracias a los compas de Bulcha por organizar esta movida. Yo no soy académico, soy un militante político, comunicacional, pero tengo bastante experiencia precisamente en el campo de la lucha frontal contra nuestros enemigos de clase. La experiencia tiene que ver con los años, pero también con dónde se ubicó cada uno y cada una a lo largo de esos años. Yo voy a tratar de hacer un paseo un poquito por todo lo que está ocurriendo, o por lo menos con una parte importante de lo que está ocurriendo en Abiyala, en el continente, que no es muy distinto a lo que está ocurriendo a la escala mundial, ¿verdad? Es sabido que estamos frente a una ofensiva generalizada del imperialismo y del fascismo, en muchos casos, ya ni siquiera neofascismo, sino fascismo abierto, donde una cantidad de valores de la batalla cultural que hemos desarrollado durante años contra el imperio y sobre todo con la idea de derrotar al capitalismo, están en un aparente, por lo menos, retroceso. En algunos países más que en otros hemos sufrido derrotas dentro de esa batalla cultural e ideológica, y eso explica de pronto por qué pasan las cosas que pasan en determinadas sociedades. Por ejemplo, la Argentina, digamos, para empezar por algo, nosotros venimos de todo un proceso de décadas, primero de enfrentamiento muy potente y casi arañando el poder en los años 70. Por eso, por la envergadura que tenía esa ofensiva, proviene después la contrarrevolución con una potencia tan grande que nos cuesta 30.000 compañeros o más detenidos, desaparecidos, asesinados. Y también eso trajo la secuela de la desestructuración de todo lo que significaba en ese momento la militancia social y política. O sea, fuimos derrotados políticamente, militarmente, pero siempre decimos no nos terminaron de vencer. Y esto es algo que ahora vamos a ver a gran escala en lo que está ocurriendo con el pueblo palestino también, ¿verdad? O sea, muchas veces los enfrentamientos son de tanto volumen, incluso a nivel armado, que generan que el imperialismo le ve las orejas al lobo y ataca con esa misma fuerza. Y si no puede derrotarte militarmente, trata de derrotarte ideológicamente por la cooptación, por el desgaste, por el sufrimiento que contrae toda una puesta en escena de un aparato represivo brutal, el que provoca muertes, y eso deja, como la bomba de Hiroshima en su momento, deja una secuela tras otra que vuelve a resurgir en determinados procesos, y cuando te preguntas, ¿pero qué es lo que está pasando?, hay que empezar
a plantearse de que no es un problema de último momento, que es una escalera que se sigue subiendo y que tratan de asfixiarte de mil maneras. Recién comentábamos el caso de Cuba, y a Cuba, como no la pudieron vencer ni política ni militarmente, la asfixian. O sea, tratan de asfixiarla económicamente. Bueno, ellos tienen todos los recursos para eso. Y en el caso de Argentina, obviamente venimos de un tropiezo en otro. Después de la dictadura militar vino Carlos Menem, que fue un gobierno de tal virulencia contra la sociedad civil como lo fue la dictadura militar, pero sin los 30.000. Ya los 30.000 estaban. Entonces, aprovechando eso, Menem avanzó en principio con banderas progresistas para llegar al gobierno, y a partir del día 2 ya estaba planteando su política, que era neoliberal, en la lucha de clases ya estaba ubicado en un ángulo, y no era precisamente el de la clase trabajadora. Y quien más sufrió el embate de ese ataque fue la clase obrera, y sobre todo lo que significa todos los movimientos sociales, barriales y populares. Después de eso vinieron una sucesión de gobiernos, y cada tanto tuvimos un chispazo de resurgimiento. El argentinazo, lo que llamamos nosotros el argentinazo del 2001, fue una experiencia importante en ese sentido. Tiramos 4 gobiernos en una semana, no es poca cosa, pero no teníamos lo esencial, que tampoco lo tenemos ahora, ya vamos a llegar a eso, que es organización política revolucionaria. Teníamos fuerza para movilizar, a veces en conjunto, a veces fragmentados, pero incluso para producir una pueblada importante, con una cantidad de muertos nuestros, alrededor de 40 compañeros y compañeras, pero generando una rebelión popular de envergadura que duró un tiempito. Cayeron estos 4 gobiernos y finalmente vino el retroceso de la experiencia popular, porque no teníamos organización para sustentarla. Y después vienen otras experiencias que tienen que ver con el progresismo. Y ahí es donde empiezan otro tipo de problemas. Los gobiernos progresistas tienen un buen discurso preelectoralmente, porque todo esto se sigue resolviendo por un camino que es el de la democracia burguesa, el parlamentarismo burgués, que cada vez está más devaluado, pero no es fácil cambiar el chip de las grandes mayorías que están acostumbradas, y nosotros somos parte también, o de alguna manera somos cómplices, de haber sustentado también ese tipo de democracias, o ayudarlas a no caer. Y de democracias no tienen nada, tienen una forma de actuar en la cual apenas surge una protesta justa frente a, por ejemplo, despidos en una fábrica o poner en marcha algún tipo de medida autoritaria, y cuando surge la protesta surge la represión. O sea, no hay represión porque no hay protesta organizada, pero si lo hubiera, sería el nivel represivo tan similar al de la dictadura o a la de un gobierno autoritario, aunque sea de tinte democrático. Democrático en la elección, digamos. Y esto, lo de la aparición del progresismo, nos trajo ilusión, y sobre todo ilusión para las nuevas generaciones que venían de sufrir el recuerdo de sus padres o de sus abuelos, que la habían pasado muy mal, o que habían sido secuestrados, desaparecidos, o detenidos o exiliados. Y entonces surge Cristina Fernández, Néstor Kirchner, figuras que acá habrán sonado de la manera que suenen, que están ligadas al peronismo,
pero que del peronismo originario de 45 al 52, que fue el momento de mayor auge de organización de la clase trabajadora, no queda absolutamente nada. Son experiencias de reivindicación del capitalismo, no, dicen ellos, no del capitalismo salvaje, sino de un capitalismo humanitario, un capitalismo bueno, que no existe, no hay capitalismo bueno, el capitalismo es capitalismo y de esa manera construye y también tiene esos elementos políticos que ayudan a construirlo. Más consumo, cuando se puede, y la idea de que, bueno, del 50-50, bueno, los capitalistas, los empresarios tienen que ganar, pero la clase trabajadora también, y eso no se produce nunca. No hay 50-50. Digo 50-50 porque es una figura del peronismo que incorporó Perón en su momento, cuando había posibilidad de repartir. Ahora ya no hay posibilidad de repartir nada. O sea, unos acumulan con la codicia típica de los capitalistas y otros pierden su salario mes a mes o pierden su trabajo, que es lo que estamos viviendo ahora ya de una manera muy virulenta. Y de progresismo a progresismo apareció Mauricio Macri por el fracaso del progresismo y ahí vino un nuevo entierro, o sea, una nueva alianza con las corporaciones, con el Fondo Monetario Internacional, con el capitalismo en su conjunto, que nos embargó, y esto no es joda, a 100 años, en esas pedidas, esos pedidos de apoyo al Fondo Monetario Internacional, créditos, nadie te presta nada a cambio de nada, pero esto fue ya tan sorprendente que hasta el propio Fondo Monetario dudaba si esto podía pasar o no pasar, pero un crédito a 100 años, por lo cual van a pagar nuestros tataranietos, y eso está ahí. Y además se blanqueó de esa manera con el apoyo parlamentario burgués, incluso votando los opositores y los oficialistas, o sea, la derecha y la pseudoizquierda, votando en el Parlamento ese crédito y el blanqueo de toda la deuda externa anterior la asume el gobierno diciendo, bueno, nosotros vamos a pagarlo de aquí en más, pero el resto depende de todos los que fueron embargándose. Nosotros en todo momento, incluso en esa época, planteábamos no hay pago de deuda posible. La deuda es odiosa, la deuda, esto es muy de Fidel, en su momento Fidel convocó a reuniones en Cuba a toda Latinoamérica, explicando claramente por qué no había que pagar la deuda, porque no la había acometido el pueblo. Eran deudas impuestas desde los gobiernos y además deudas que no daban ningún tipo de beneficio a nadie, salvo a los que se enriquecían con la deuda y que muchas, en grandes oportunidades, sacaban el dinero del país, como pasó con Macri y como pasó también con Néstor Kirchner, que no volvió más ese dinero, y como vuelve a pasar en su momento con el último gobierno progresista, con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ese gobierno, el último que tuvimos antes de esta catástrofe que vivimos ahora, es el que le abre la puerta a esta catástrofe. Fue un gobierno que creó una expectativa muy grande, que realmente había alegría en la gente porque se iba Macri y había un crédito a ese gobierno como para que en 100 días produjera cambios profundos. No lo hizo. No solo no lo hizo, sino que en esos 100 días estuvo tratando de convencernos a todos, a través de los diputados y todo, de que las cosas se tenían que hacer poco a poco. Ese es un discurso típicamente progre. Poco a poco. La derecha, cuando llega a un gobierno en 100 días, arremete de tal manera que te deja en shock. El progresismo promete hacerlo, no lo hace, y cuando empieza a pensar que se podría cambiar algo, ya es tarde. Por lo cual perdimos
todo lo que habíamos perdido con Macri no fue recuperado, pero entramos en otra variante más, que es que empezó a sentirse claramente el nivel de pobreza. El nivel de pobreza que hoy tenemos, que es del 50%, comenzó muy claramente en el gobierno anterior. El nivel de hambre que estamos pasando en los barrios comenzó en el gobierno anterior. Este gobierno, esto es como lo de Aznar y Felipe González. Felipe González hizo toda la tarea sucia. Vino Aznar y puso la guinda de la tarta. Bueno, esto es exactamente igual, pero a nivel brutal. O sea, la elección que lleva a Milei al gobierno es armada de tal manera, porque Milei no lo conocía casi nadie, salvo una campaña mediática que había hecho, pero que todavía no tenía la fuerza como para ganar una elección, pero lo ayudó, quien más lo ayuda es el fracaso del gobierno progresista. O sea, cuando en el Parlamento se vota, en pleno gobierno progresista, a mano alzada, oficialistas y opositores, avalar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no es distinto a lo que está pasando ahora, nos hipotecamos ya definitivamente. Eso trajo reducción de salarios, despidos, ya en época progresista. Entonces, cuando se deciden las candidaturas, el progresismo decide designar a Sergio Massa. Sergio Massa era el hombre que había armado, ministro de Economía, superministro, que había armado la posibilidad del acuerdo con el Fondo Monetario. Era la figura fundamental del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Quién va a votar a un tipo que hace el acuerdo desde una posición progresista o de izquierda, votar a un tipo que con un plan económico en contra de la clase trabajadora y además firmando el acuerdo con el Fondo Monetario, no daba ninguna confianza? Por eso pierde la elección, y gana este tipo. Este tipo parece un payaso, parece un elefante en un bazar, parece muchas cosas, provoca risa en el exterior, en la Argentina poca risa porque los golpes son muy, muy certeros para destruir el Estado, para destruir todo lo que significan las conquistas salariales y las conquistas populares, pero este tipo es un títere de las corporaciones, está colocado allí por las corporaciones. Y cuando decimos las corporaciones es eso que está encima de los Trump y encima de los Biden y encima de la Unión Europea. Son esos poderes que son mayores que los poderes fácticos porque son el poder del dinero, son el poder que genera, hoy tenemos este país, mañana perdemos este, pero reconquistamos este, obviamente con todo el conjunto de poderes que es el poder judicial a su favor, el poder militar a su favor cuando hace falta y el poder represivo local cuando también hace falta disolver las movilizaciones populares. Milei entra y en estos 100 días destruyó todo lo poco que quedaba, que no había destruido Macri, que no había destruido Menem, que no había destruido la dictadura militar. Incluso los pocos avances que se habían producido en el gobierno progresista también fueron a la bolsa. Y en ese sentido nos vimos golpeados. Hubo una reacción primaria al principio, 10 de diciembre del 23 asume Milei, y el 20 de diciembre lo desafiamos saliendo a la calle y diciendo vamos a pelear contra este gobierno. Un mes después, paro general de la CGT, es la primera vez que la Central de Trabajadores, que es muy burocrática, larga un paro a un mes de asumir un gobierno, no darle ni la confianza. Bueno, otro paro y ahí se paró todo. De paro en paro se paralizó la movilización popular. ¿Por qué? Porque vino una represión muy sutil, que es en la calle pegarte, pero en los trabajos empezar a mostrarte de que si seguías en la calle ibas a quedar sin trabajo. Y eso asustó mucho a la gente y hubo como una parálisis y esto coincidió con que China le abrió las posibilidades de
un crédito que venía de antes, que venía del gobierno progresista, se planteó que los chinos no van a pagar, no van a prestarle este dinero, no va a haber inversión, pero la inversión vino. Y esto le dio un poco de desahogo, porque el Fondo Monetario no se lo daba, hasta hoy no se lo está dando. Y esto le permitió, incluso con el reflujo de la clase opositora, de la clase política opositora, le permitió a Milei llegar bien hasta el fin del año pasado. O sea, bien quiere decir poder seguir desarrollando políticas de choque brutal, hambriando a los barrios de una manera como solo vimos en la dictadura militar, y creo que esto supera a la dictadura militar en ese sentido, porque no solamente se sumó el aumento sideral de todos los servicios y todo lo que significa gas, luz, agua, impuestos y todo lo que significa alimentos y medicamentos, así con precios imposibles de pagar, y además cerrando y clausurando todas las posibilidades de conseguir subsidios para los jubilados, para la gente que no tiene trabajo y que se enferma y que no sabe a dónde ir porque los hospitales públicos están realmente vaciados a nivel de apoyo para la gente, no porque no quieran los médicos, sino porque se los ha vaciado perversamente. Es un gobierno con un nivel de perversidad y de crueldad como vimos en la época de la dictadura militar. Por eso nosotros decimos, vivimos una dictadura con el voto de la gente. Esto hizo perder mucho ese apoyo que tuvo inicialmente, que fue de un sector que votó con bronca contra el gobierno anterior, pero también con un sector juvenil que optó a la idea del rompan todo o vamos contra todo o que se vayan todos por derecha, no por izquierda. O sea, siempre esa fórmula se dio por izquierda. Esta vez, ante el fracaso de la izquierda progresista, fue por derecha. De todas maneras, llegamos hasta el 2024 así, pero ahí se produce otro cambio, y es que empieza a reaccionar lentamente el movimiento popular a partir de lo que ve los días miércoles, todos los miércoles, frente a la Plaza del Congreso, que es donde está el Parlamento, un grupo de jubilados que empezó a aumentarse poco a poco, empieza a protestar. Viejitos de entre los 70 y los 90 años, que parece que los soplás y se caen. Sin embargo, esos viejitos, esas viejitas, generaron con una fecha fija todos los miércoles, como pasó con las madres de Plaza de Mayo en su momento, que las madres los jueves son una referencia. Bueno, estos, los viejos de los miércoles se los llama, generaron como un sacudón al movimiento popular que estaba en shock todavía. Y empezamos a ir ahí, empezamos a dar el apoyo, se empezó a popularizar la pelea de estos compañeros y estas compañeras. Hay un detalle, los viejitos de hoy son los jóvenes de los 70. La mayoría de los viejitos que están ahí son sobrevivientes de esos jóvenes que eran militantes en los 70. Por eso son valientes, peleadores, se enfrentan a los gases, se enfrentan a los escudos de la policía. Solo basta ver los videos que estamos mandando nosotros permanentemente. Ayer hubo otra movida tremenda. Ya tenemos un periodista con la cabeza partida y entre la vida y la muerte desde la última movilización, y ayer tenemos otro periodista. Es muy israelí lo que está pasando, o sea, pegarle a los trabajadores de prensa para que no cuenten, para que no vayan, y a los viejos sacudirlos con todo. Y cuando se rompe definitivamente la posibilidad de que no queden solos, es cuando los hinchas de fútbol, ante la pereza y complicidad de la clase política y de muchas organizaciones populares que, bueno, no vale la pena ir porque además nos van a pegar al pedo, los hinchas de fútbol dijeron, vamos. Y vinieron como vienen los hinchas de fútbol, con su camiseta
de cada club, que por ahí cuando están en un partido se matan, pero ahí estaban todos juntos y provocaron un hecho fantástico que es de solidaridad con los viejitos a los que se les pegaba. Esto produjo otro hecho significativo. Hacía mucho tiempo, desde el 2017, que tuvimos un enfrentamiento fuertísimo, también por los jubilados, con el macrismo, con Macri, frente al Congreso, cuando se iba a dar una ley, y tuvimos un enfrentamiento, pero de esos duros, donde ellos cobraron y nosotros también cobramos. Desde ese momento no había aplicación de lo que nosotros decimos la violencia popular. Hace un mes volvió la violencia popular, hubo respuesta, incluso se quemó un patrullero, hubo de todo. Y ellos ahí se dieron cuenta de que la gente empieza a cansarse, empieza a desentumecerse. Y ahora vamos a un paro general activo dentro del día 9 y 10, donde se ha, con la fuerza de la gente en la calle, se ha logrado imponer a la Central de Trabajadores, que es un estamento burocrático, que ponga la cara, que ponga la convocatoria, porque lo único que se les pide es eso, pongan la convocatoria, porque cuando lo pone la CGT, los gremios se ven obligados a salir. Hasta ahora la presencia de los gremios ha sido muy, muy escasa. Está bien que le están pegando, está bien que lo están golpeando a nivel de despidos, solamente a los estatales hay 120.000 despidos, y otra cosa importante que está haciendo el gobierno, importante para ellos, y contra la historia nuestra, es cerrar todos los espacios de memoria, clausurar todo lo que significa los lugares donde recordamos lo que fue la dictadura militar y los detenidos desaparecidos. Todo esto está siendo cerrado, clausurado, porque la idea de ellos es, se acabó el tema de estar juzgando a los militares patriotas, que son los de ellos. Ahora es el momento de juzgar a los subversivos, terroristas, que provocaron el caos y casi que el país se convirtiera al marxismo. Ese es el discurso de la vicepresidenta de Milei, que es hija de un torturador, de un exponente de la tortura. Así que estamos en un momento de pequeña reacción del movimiento popular para enfrentar en un año electoral, que va a haber elecciones en octubre, legislativas, la posibilidad, otra vez por el lado de la democracia burguesa, lamentablemente, de quitarle diputados, que entren diputados opositores, que son tibiamente opositores, porque una vez que están en el Congreso se arreglan entre ellos, y tratar de que, si se pierde esa elección, se le complique el camino a Milei para ganar en el 2027, la reelección. Porque hasta diciembre del 2024 del año pasado, todos los que eran consultados, analistas, periodistas, lo que sea, todos decían, vamos a tener 2 reelecciones de Milei. Si hay una reelección más de Milei, Argentina prácticamente va a quedar hecho un páramo. Porque a todo esto hay que sumarle que el capital internacional está entrando a comprar tierras de una manera desproporcionada. La Patagonia argentina está invadida por soldados israelíes, pero también por empresas israelíes comprando tierra. Los cataríes están comprando tierras a precio de rebaja, porque para el dinero que manejan en Qatar, el precio de las tierras en Argentina, bueno, es de regalo. El norte, el centro y el sur, prácticamente a nivel de territorio, cuesta encontrar capital argentino, empresas argentinas produciendo algo o con capital agrícola o ganadero. No, está en manos, obviamente, de capital internacional y capital ligado a Unión Europea, a Europa o a Estados Unidos o a los regímenes árabes, precisamente no los pro-palestinos, sino todo lo contrario. Entonces, pérdida de soberanía, pérdida de lo que significa la construcción social en función de la ola de despidos, la ola de miseria, de hambre. Estamos
con un porcentaje, era un país sin analfabetismo, Argentina, hasta alrededor de la época de la dictadura, poco antes. Hoy tenemos, en el Gran Buenos Aires, tenemos entre el 20 y el 25% de analfabetismo. Esto no es joda. Cuando un país pega un retroceso, vos partís de analfabetismo cero y empezás a tener, digo el Gran Buenos Aires porque es lo que está cercano al mundo de la cultura, entre comillas. En el interior esto aumenta mucho más. Estamos hablando de Argentina, que siempre se vendió hacia afuera como el país que miraba a Europa, que tenía miles de librerías que la gente leía. Hoy comprar un libro, hoy comprar un churrasco, un lomo, es como comprar un libro, es un artículo de lujo. Entonces, el retroceso es muy grande y yo diría que es una acumulación de retrocesos. Lo que pasa es que la brutalidad de esto tiene que ver con lo que está pasando en el resto del continente y en el mundo. Y por eso nosotros decimos, cuando nos preguntan, ¿cómo quiénes están? Claro, no vamos a decir como Haití, porque obviamente Haití está en una situación tremendamente peor que la nuestra, pero decimos, estamos como Perú, porque son países que tienen riqueza mineral, tienen petróleo, tienen fuentes de economía naturales que podrían generar una distribución de la riqueza mínima para que la gente viva más o menos bien. Bueno, nosotros estamos como Perú, con la misma posibilidad, incluso a nivel gubernamental, porque tenemos un gobierno dictatorial elegido por la gente, y en el caso de Perú, tienen un gobierno dictatorial por un golpe palaciego y un golpe parlamentario, pero también aceptado finalmente por una gran parte de la población, que es la derecha del Perú. Entonces, en ese marco, ¿cómo se ubica Argentina en el continente? Bueno, relaciones exteriores solamente son buenos para el gobierno de Milei. Israel, con una sobreactuación en el apoyo a Netanyahu, que ya da asco, porque en el medio del genocidio ir a plantear de que hay que ayudar a Netanyahu, o cuando, por ejemplo, ahora han cambiado el nombre de la calle Palestina por el nombre de la familia Vivas, que es una familia de argentinos que estaban de rehenes y mataron, los israelíes los mataron cuando estaban de rehenes. O sea, hay una sobreactuación pro-sionista total, prohibido por colgar una bandera palestina, o el ministro de Relaciones Exteriores, que allá se vota, se jura en el juramento por la Biblia, juró por la Torá. O sea que es Israel 2, con la represión a todos los que estamos en la causa de solidaridad con Palestina. O sea, nos tienen así en la mira, y no solamente en la mira, sino que hay un montón de compañeros, y de entre ellos diputados de izquierda, que están enjuiciados por apoyar al pueblo palestino. Yo a Argentina lo dejaría hasta ahí, porque es un proceso, como se dijo en algún momento en un programa de la televisión venezolana, que está en pleno desarrollo. Podemos ir hacia una posición de reflujo todavía mayor, o podemos pegar un salto hacia un avance en un intento de recuperar de pasar de la resistencia a la ofensiva. Puede pasar las dos cosas. Hoy por hoy me quedaría, por ganas, me quedaría con la segunda, por cómo se están dando los elementos, también en contra del propio gobierno, que no significa solamente por la lucha popular. El caso de la criptoestafa le ha provocado a Milei que ahora en la Argentina no lo juzga nadie porque la justicia está en manos de ellos, pero hoy mismo le han presentado, ayer y hoy, recursos de pedido de condena penal en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay una cantidad de estafados, entre ellos todos millonarios, que Milei y sus socios se quedaron con la guita, con el dinero. Por lo cual ese juicio
le puede provocar a Milei no viajar tanto a Estados Unidos. Ahora está en Estados Unidos porque le van a dar un premio, Trump le va a dar un premio, pero muy pronto le puede salir una captura, un pedido de captura por Interpol, porque los yanquis no van a joder con eso, les afanaste el dinero, van a tratar de o que se los devuelvas con sangre o que te van a tratar de joder la vida. Y se llame Milei o se llame el Papa, cuando te largan la captura por Interpol, no puedes viajar más. Entonces se le van a acabar todos estos chiches de ir a Israel y a Estados Unidos. ¿Esto nos puede ayudar? Sí, nos puede ayudar. Nos puede ayudar también que el Fondo Monetario no le dé todo el dinero que está pidiendo 20.000 millones de dólares, que serán 19.000 para la casta y 1.000 para pagar coimas y todo lo demás. Pero nadie espera que de ese dinero venga algo para sustentar un poco el aumento de las comidas en los barrios. Pero el Fondo Monetario, teniendo en cuenta la experiencia de Macri, dice, no le vamos a dar 20.000, le vamos a dar un cuarto de eso. Y ahí están en la pelea. Si esto pasa, si le dan un cuarto o medio, vuela el ministro de Economía y es un retroceso para Milei. Si eso le sumamos la bronca popular, podemos estar en un momento de pasar de la resistencia a la ofensiva. Ojalá pase eso. Voy a pasar a otro país que es muy importante también en el continente, y es la primera elección que se va a dar el 13 de abril, que es el balotaje de Ecuador. Ecuador viene de un empate técnico entre una candidata del correísmo, de Rafael Correa, el expresidente, Luisa González, una mujer socialdemócrata. No esperemos en este momento por la vía electoral líderes revolucionarios. Yo creo que se acabó con Maduro eso, se acabó, hasta ahí llegamos, con el chavismo. No esperemos que de pronto aparezca un líder revolucionario vía electoral, porque no hay, en el panorama no se ve ninguno, pero sí progres. Ahora, claro, en algunos países como Ecuador, donde está el Milei ecuatoriano que se llama Daniel Noboa, que es el presidente actual, la gente otra vez vuelve a lo mismo. O sea, bueno, lo menos malo. Y a veces lo menos malo no es tan malo, pero a veces lo menos malo termina, como el caso argentino anterior, siendo lo peor. Pero bueno, vamos a apostar que Luisa González es una candidata interesante. Primero, ¿por qué es interesante? Porque ha logrado también un milagro, que es que el movimiento indígena y campesino, que estaba dividido con el correísmo, por errores del correísmo, que los ninguneó, a la CONAIE, a la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, y al movimiento Pachacuti, los ninguneó. Bueno, ahora el movimiento Pachacuti se presentó a elecciones, sacó el 5%, y este 5% es vital para que gane la elección Luisa González. Es vital porque hubo un empate técnico. Y en el empate técnico que hubo, la derecha volcó todo lo que tenía, y no suma como para poder ganarle ahora. Entonces esto sería la primera derrota de Trump después de asumir en esta segunda fase. Porque para Trump, obviamente, Daniel Noboa tiene que ser el ganador. ¿Por qué, además? Porque acaba de prometerle Daniel Noboa a Trump la restitución de la base militar norteamericana en Manta, que Correa muy correctamente quitó. Quitarle una base militar a los yanquis es después agarrate Catalina, ¿eh? Porque los tipos necesitaban esa base tanto como las que tienen en Colombia, porque desde ahí tienen controlado militarmente, a nivel de la Fuerza Aérea yanqui, todo el continente. Ahora con los drones mucho más. Entonces parece ser que esta promesa ya está hecha, y si gana Luisa González, lo que ha dicho, que no va a haber base de Manta. Pero además, esta alianza con el movimiento campesino indígena, en un país que está tan golpeado por la crisis económica como Argentina, teniendo riqueza natural partida para arriba, con mucha minería y megaminería, destruyendo también
todo lo que significa el territorio, todo el avance extractivista, y petróleo para tirar para arriba también, hasta ahora siempre en manos de capital norteamericano. Bueno, esta alianza permitiría, hay un programa de 23 puntos, se hizo en base a un programa ya, eso es un avance, permitiría que el movimiento campesino e indígena recobre el nivel de desarrollo y de evolución que venía teniendo en la época de Correa, a pesar de estos rifirrafes de diferencias que había. Pero, obviamente, Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que esto no suceda. Si gana la elección, se despreocupa. Si pierde, va a hostigar al gobierno de Luisa González. Por eso, tanto la CONAIE como el Movimiento Pachacuti le dijeron a Luisa González: queremos una presidenta que muestre los dientes y no para sonreír precisamente. Porque si vamos otra vez con el discurso del progresismo, esto se puede, esto no se puede, hay que tratar de hacer lo posible, el posibilismo clásico, los yanquis te pasan por encima. Y con Trump hay pruebas permanentes de que no le tiembla el pulso. Así que bueno, allí la oligarquía y la burguesía ecuatoriana, que es muy fuerte y está radicada en Guayaquil, y fíjense que la familia del presidente está acusada, entre otras cosas, ahora, esto ha saltado en el debate electoral, de estar muy ligados al narcotráfico. Ellos son los dueños de la banana, del plátano, de la exportación de plátano desde Ecuador al resto del mundo, incluso a Estados Unidos, y entre plátano y plátano se fueron colando como 700 kilos de cocaína de alta calidad, que obviamente les dio más dinero que los plátanos, eso seguro. Y esto, ¿quién estaba involucrado? La familia Noboa. La familia Noboa, y esto se lo pregunta Luisa González en el debate electoral, le dice: ¿es sí o no? ¿Están involucrados? Y el presidente dice: no, pero bueno, mi familia ya dio todas las explicaciones que tenía que dar, bueno, está recontra involucrada, y no, muy tímidamente, le costó también un sacudón electoral que le puede permitir a Luisa González avanzar. ¿Qué va a pasar con este gobierno si es que se produce? Bueno, dependerá de la fuerza que tiene tenga el movimiento popular ecuatoriano. El movimiento popular ecuatoriano, fundamentalmente el movimiento indígena, recordemos que hace unos años logró a través de sus movilizaciones romper la idea que tenía el ex presidente Lenín Moreno de un pacto y un paquetazo con el Fondo Monetario Internacional, y logró logró que se paralice ese paquetazo. O sea que hay fuerza popular. Si hay un gobierno adicto a recibir y a escuchar lo que dice el pueblo, bueno, estaríamos en la posibilidad de recuperar en un territorio que ha sido ganado, el continente, por gobiernos de derecha, recuperar una posibilidad. La otra posibilidad que tenemos en un campo muy difícil es Bolivia. Bolivia tenemos un gobierno que teóricamente derrocó un golpe de Estado, con Evo Morales exilado en Buenos Aires, que venció a los militares en un año, algo muy importante. Sacarse una dictadura militar en un año con la movilización popular no es poca cosa, pero evidentemente alguien metió la pata ahí y el movimiento de izquierda, el movimiento al socialismo, se ha dividido en dos: Evo Morales por un lado y Arce por el otro, en medio de un momento en que la derecha avanza regionalmente y que con poco la derecha boliviana, con poco que se organice, si el movimiento popular va dividido, se pierde Bolivia. Y Bolivia se pierde porque todavía podemos decir que es de este lado, porque evidentemente el gobierno de Arce no ha hecho todo lo que era suficiente, pero en las votaciones internacionales, en las negociaciones y en los apoyos a Venezuela, siempre ha estado ahí, siempre ha estado a favor. Obviamente Evo Morales sigue teniendo el carisma de ser indigente indígena, indigente campesino, pero
desde mi punto de vista, si bien creo que es el más carismático de los dos, cometió un error, porque siendo el dirigente más popular y el dirigente con más posibilidad de plantearle a su gente, vamos a tratar de unificarnos porque la famosa frase, ¿verdad?, divididos nos derrotan, no lo hizo. Al contrario, se fue aumentando la bronca entre uno y otro, y hoy, a pocos meses, ya estamos en agosto, hay elecciones, a pocos meses ya es muy difícil porque incluso hay afrentas muy grandes, hay detenidos, hay presos políticos del lado de Evo. Evo está atrincherado, hay pedido de captura contra Evo Morales, no puede salir del país, está atrincherado en la zona que él más maneja, que es el Chapare, la zona cocalera de donde salió. Este pasado fin de semana hizo una asamblea de 5.000 campesinos. Como no tiene el movimiento al socialismo ya, pues lo han echado el movimiento al socialismo, el grupo de Arce, formó un nuevo movimiento que se llama Victoria, Frente por la Victoria del Pueblo, o Victoria Popular, y se va a presentar, dice él, aunque el gobierno dice que está totalmente proscripto, se va a presentar a elecciones para ver si logra convencer a todos los que se han ido con Arce. Puede pasar cualquier cosa, porque la policía, por ejemplo, no se anima a entrar al Chapare a capturarlo, porque está con mucha gente rodeado, y además porque sabe que las veces que lo han intentado ha habido bronca fuerte, y por otro lado, el gobierno puede proscribirlo, porque está en rebeldía ante los jueces y todo. Entonces puede pasar, entre otras cosas, que Bolivia vaya a una confrontación, no digo una guerra civil, pero una confrontación pueblo contra pueblo, porque si no hay arreglo. Mientras tanto, la derecha ya está organizándose, le sobran 2 o 3 candidatos, a falta de lo que no tenían antes, ahora tienen como 2 o 3 candidatos, y es muy probable que si se va con el movimiento popular dividido, gane la derecha. Esto sería un golpe muy fuerte, digamos, podríamos recuperar Ecuador, pero perderíamos un país que es totalmente estratégico y que en el sentido de apoyar a Milei y complicarle la vida a Lula, provocaría realmente un retroceso muy grande. Y en ese sentido trataríamos, desde Argentina hay toda una campaña de solidaridad, porque hay muchos bolivianos viviendo en Argentina, para que presione el exilio, la diáspora, presione a los dos dirigentes para que se unan, que se dejen de joder en medio de Trump, en medio de Netanyahu, en medio de ofensiva derechista por todos lados, que los nuestros se peleen. Está bien, podés tener diferencias, pero lo que no podés hacer es hipotecar un proceso revolucionario, que nació revolucionario. O sea, que no es joda, nació revolucionario. Bueno, y terminaría, hay mucho para hablar de Latinoamérica, pero terminaría con los que andan bien, por lo menos, con los que tratan de andar bien en medio de este momento tan complicado. Nosotros todavía no estamos acumulando kit de sobrevivencia como aquí, como quiere ser Europa ahora. Nosotros vivimos de sobrevivencia en sobrevivencia, y vaya si lo saben los cubanos, y vaya si lo saben los venezolanos y los nicaragüenses. Y yo digo, cuando digo los que están bien, digo a pesar de las dificultades, ¿verdad? Cuba, Venezuela, Nicaragua. También tenemos algunos gobiernos progresistas por ahí, como la Claudia Sheinbaum en México, que vamos a ver, hasta ahora no se ha portado mal. Claro, tiene el conflicto con los gringos ahí, frontera de por medio. Es difícil para alguien que gobierna en México tener al enemigo, no solamente al enemigo, sino al que te afanó tierras, el que te robó tierras, pues toda la zona del Texas se lo robaron a México. Entonces, tenemos algunos gobiernos progresistas, tenemos a esta compañera Xiomara Castro también en Honduras, que hay
vienen elecciones también en Honduras y es posible que vuelva a ganar el Partido Libre de Xiomara Castro. Pero son gobiernos progresistas, tibios, avanzan un poquito, se paralizan, avanzan un poquito. No son gobiernos revolucionarios. Por eso que a mí me gusta hablar también de los gobiernos revolucionarios que tenemos. Digamos, en ese sentido, Venezuela, con todo lo que le han hecho a Venezuela, desde el 98 que ganó la elección Chávez hasta el presente, Venezuela se ha sabido sobreponer, ha logrado el milagro, eso sí es el milagro en estos últimos años de mejorar su economía, de mejorar a nivel incluso de que la gente que estaba en el pozo asome la cabeza y pueda consumir para comer algo mejor de lo que comía antes, empezar a recuperar la confianza y la fuerza y empoderarse para dar la pelea contra quienes te están jodiendo fuera de Venezuela, adentro también, pero fundamentalmente afuera, porque todo lo que pasó durante el tema de la ofensiva violenta que sufrió Venezuela en Caracas y en todas las provincias, todos los estados, vino porque había sostén económico desde el exterior. Estados Unidos, toda la Unión Europea cerrándole el grifo a Venezuela, la OEA, gobiernos cipayos de Latinoamérica, y salvo algunos gobiernos del mundo árabe y algunos gobiernos solidarios del continente, tuvo que lidiar, incluso en pandemia, con todos en contra, como Cuba. Pero sacaron fuerza por algo son revolucionarios, sacaron fuerza de su propia gente y pasaron la pandemia mejor que todos los países del mundo, porque si empezás a comparar cómo la pasó cada uno en otros lugares, bueno, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Corea del Norte, los países con gobiernos socialistas, más socialistas, menos socialistas, enfrentaron lo de la pandemia como un acontecimiento más de un ataque del enemigo. Pero pasó la pandemia y siguieron los ataques. Y Venezuela logró vencer localmente a sus enemigos y recuperar la confianza de su gente en que el proceso va a durar. Porque hubo un momento que estuvo tambaleando. La gente misma decía, esto durará, no durará. Ponían el cuerpo, pero yo digo que esas batallas las gana la ideología que tenés, que te sostiene, incluso cuando tenés hambre o cuando estás en la cárcel, te mantiene la ideología. Hoy leía a una compañera que está presa hace 30 años, o 23 años, pero tiene una condena de 30 años en Paraguay, dice, cuando estoy en el calabozo en Mingaguazú, que es una cárcel de exterminio en Paraguay, pienso en que soy marxista-leninista y como, aunque no tenga comida. Es una frase potente y realista para alguien que está golpeado por la represión. Y en Cuba y en Venezuela y en Nicaragua se sostuvieron en base a preceptos revolucionarios, a moral revolucionaria, a una ética diferente, como se sostienen los palestinos y las palestinas a pesar de todo lo que le están haciendo todos los días. Es la única manera, digamos. No podés esperar que viene Santa Claus o el lenchero a salvarte. No, ni Superman, nadie, ese no te salva. Te salvás vos, nosotros decimos, solo el pueblo salva al pueblo, y eso se da naturalmente. Y Venezuela ha avanzado en algo más, y esto es un ejemplo para todo el mundo, que son las comunas. Las comunas que anunció Chávez y dijo comuna o nada, y todos decían, bueno, es una frase más, tal. No. Las comunas fueron creciendo, fueron generando autogobierno, fueron creando la posibilidad de depender cada vez menos del Estado y depender de su acumulación de emprendimientos, de cooperativas, de alimentación, medicamentos, enseñanza. Un ejemplo muy parecido a esa organización que no es un país, pero es una organización revolucionaria
de las mejores que hay en el continente y con más antigüedad, que es el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Ellos alimentaron mucho a las comunas de Venezuela porque son gente que desde abajo construyó poder popular y generaron la matriz, que esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando se dice, bueno, como decía el compañero recién, suena alto, ¿verdad? Revolución, nosotros lo decimos siempre, revolución, marxismo-leninismo, lucha de clase, toma el poder. Pero cuando todavía no tomas el poder, cuando el marxismo-leninismo empieza a avanzar de a poquito, o la ideología parecida al marxismo-leninismo, que le pongas el nombre que quieras, bueno, empezá a generar poder popular y a generar poder paralelo con el gobierno que te toque, incluso un gobierno progresista, porque no podés estar esperando el día D porque tu gente se te muere de hambre. No podés estar esperando el día D porque tu gente no se educa o se analfabetiza cada vez más. Entonces tenés que construir poder paralelo. Poder popular, las comunas son un poder popular, el MST de Brasil es un poder popular y hay experiencias similares en todo el continente. Entonces Venezuela está en un momento de avance y tiene la posibilidad otra vez de ayudar al resto del continente. Ya hay brigadas venezolanas ayudando en Haití otra vez, ayudando a los que menos tienen. O sea, el petróleo sigue siendo una forma de ayudar, jode también la tierra, pero es una forma, el que lo tiene, te da la posibilidad, si lo reparte, de que otro país que no lo tiene avance. Y en ese sentido, en el caso de Venezuela se da así. Por primera vez el PBI, el Producto Bruto Interno, pega un salto este año, ya venía recuperándose la economía y ahora pega un salto grande. Entonces decís, bueno, ¿por qué pega un salto? ¿Por qué a pesar de todo se recupera? Y bueno, porque hay unidad popular, porque hay todos a una, vamos para allá, hay una meta que es seguir construyendo la posibilidad de un socialismo cada vez más potable y posible para el momento que se vive, y a la vez eso alimenta también a Cuba, que está pasando por un momento difícil. Cuba es un ejemplo de haber sostenido una revolución 64, 65 años. No joda, es impresionante lo que hace Cuba, porque a veces decimos, hoy están mal. Claro, pero todos estamos mal, y vamos a estar peor. Pero Cuba, que sí estuvo en un momento mucho mejor, es verdad, ahora está siendo asfixiada, porque no pueden quebrar a su gente tan fácilmente, porque es un pueblo armado, es un pueblo armado de ideología y armado de armas para defenderse. Porque si no, los yanquis ya hubieran entrado. Eso de que no entran porque Cuba no tiene recursos, eso es mentira. Porque si hay un país que humilló y humilla a Estados Unidos estando a 90 millas, es Cuba. O sea, para Trump sería, desde su punto de vista, un paseo, pero no sería un paseo, porque Cuba resistiría, pues tiene fuerza para resistir, y tiene también la simpatía de gran parte del mundo, de la izquierda mundial, digamos. Y esto es importante en ese sentido de tenerlo en cuenta, que en estos momentos, y con esto termino, es fundamental revitalizar la solidaridad con los que luchan, con los propios en tu propio país y con los que luchan en otros lados, porque la lucha es global. Contra el imperialismo y el capitalismo y el sionismo es global. Ya no hay más luchas locales. Hoy todo depende de todo. Todos dependemos de todo. Por eso nosotros decimos, cuando golpean a Palestina, nos están golpeando a todos. Cuando Palestina emerge con su resistencia, estamos emergiendo todos y todas. Y pasa lo mismo con lo que ocurre en Venezuela. Yo me daba bronca, y bueno, nos daba bronca, cuando ganó las elecciones Maduro, estábamos ahí, y había un montón de compañeros de distintos países. Y muchos,
por ejemplo, en el caso argentino, cuento, pero pasó con todos los países, allí todos firmaban una declaración a favor de ganó Maduro, volvían a sus países y todos quitaban la firma. ¿Por qué? Presionados por sus partidos como el de Boric en Chile o el otro. No nos conviene, no, Maduro es un dictador, que muestre las actas. Todos empezaron a pedir las actas. Nadie le pide las actas a Trump, nadie le pide las actas a este salame que gobierna acá, a Pedro Sánchez o a cualquiera. Nadie le pide las actas. Sin embargo, a Maduro todos le pedían las actas. Hicieron bien con las actas, dijeron, tomá, las actas no se las vamos a dar, porque ganamos. Y como me dijo un compañero una vez, aquí en Euskal Herria, ¿y si hubo fraude qué? ¿Qué, vas a entregar un gobierno revolucionario por una elección de mierda? No hubo fraude, porque se ganó. Pero esa cosa de la izquierda boba, porque hay izquierdas y izquierdas, de creerse más demócrata que los demócratas. Creer que, bueno, ya que entramos en el juego democrático, tiene que estar todo perfectamente cuadriculado. Y no está cuadriculado, porque ellos te meten el fraude en serio, ellos te ganan una elección aunque vos no estés. Y esa elección se hubiera podido perder tranquilamente si el sabotaje que le hicieron, nosotros estábamos ahí, lo vimos, eso. En medio del anuncio, cuando estás esperando el anuncio del resultado, en un momento de tensión tremendo, con la derecha allí, con el chavismo acá, estos tipos bombardean todo el sistema informático y paralizan el sistema informático y no aparecía el resultado. Hicieron milagros los técnicos chavistas para recuperar eso y 2 horas después vino el resultado y ganó Maduro. Ahora, que no lo creyeran los papanatas del exterior, no importa, el pueblo venezolano lo creyó y el pueblo venezolano estaba dispuesto a respaldarlo con su cuerpo en la calle y la revolución sigue andando. Y seguirá andando porque hay mucha ideología allí que viene desde la toma de conciencia que en su momento tuvo Chávez para plantearse que como militar no podía reprimir al pueblo, hablo del 89 en el Caracazo, hasta gobernar para el pueblo y ser recuperado por el pueblo cuando lo derrocaron y lo mandaron a una isla en el 2002. Y entonces esa fuerza que tuvo Chávez en el momento hizo y contagió ideológicamente a la población venezolana, no a toda, por supuesto, pero a una gran parte de esa población que es la que sostiene ese proceso. Y mientras ese proceso se sostenga, mientras Cuba esté de pie, con sus más y sus menos, con sus dificultades, con todo, ayudemos a Cuba, ayudémosla como podamos, y mientras Nicaragua esté en pie, todavía tenemos la posibilidad de decir que nos pongan otros para seguir bailando. Porque nosotros estamos convencidos de que los gobiernos revolucionarios son los que no solamente favorecen a los pueblos y los acercan a los pueblos a la idea de vivir bien, que no es vivir gastando dinero, sino vivir bien normalmente, tener tu pequeña casita, tu trabajo, tu bienestar al estilo de lo que plantean los bolivianos. Y con los gobiernos de derecha lo único que tenemos son retrocesos, un mal vivir para las clases más desfavorecidas y un enriquecimiento de los que están dispuestos a hacer todas las guerras del mundo para sostenerse. Así que mientras Venezuela, Cuba y Nicaragua estén en pie, tenemos confianza en que podremos recuperar otros gobiernos y podremos hacer fuerza para que Palestina siga siendo Palestina y se independice y la resistencia de alguna manera pueda gobernar y no estos asesinos que están ahora. Hasta ahí. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta que hacer a Carlos, a la que lo tenemos aquí, o alguna intervención. No sé
te has dejado, bueno, has hecho un repaso bastante... No, he dejado un montón. Has dejado algunos países, sí, te iba a decir, sí, que algún apunte rápido, porque bueno, los tres, digamos, baluartes que tenemos, que ya sabemos cuáles son, que los has repetido bastante. No sé si quizá ves, pues en algunos movimientos regionales de la Via Yala alguna posibilidad de, bueno, de que, bueno, bien por las contradicciones en con los gobiernos burgueses y que son burgueses al final dependientes y tal, se pueda, en alguno que no te hayas, no sé, por si quieres hacer algún apunte más o algo, porque me ha parecido bastante completo, pero bueno, tú mismo has dicho, te has dejado bastantes países, aunque has tocado los más importantes. No, hay un tema que es fundamental, el momento de los pueblos originarios. O sea, la reacción de los pueblos originarios en toda Via Yala es muy importante, que también es un proceso que viene desarrollándose desde hace bastante. Yo te diría que con mucha fuerza desde el 94, cuando emerge el zapatismo, pero después con toda la recuperación de tierras que ha hecho el pueblo mapuche a ambos lados de la cordillera de los Andes, la aparición de la coordinadora Arauco Malleco, de la CAM, que plantea la recuperación de tierras y la autonomía total para el pueblo mapuche, y eso ha traído, obviamente, la experiencia, una experiencia muy rica, más en la parte dominada por Chile, pero también salpicando la parte dominada por Argentina, de organización popular, que como suele pasar, se fue desarrollando con mucha fuerza durante el gobierno de Sebastián Piñera, pero la represión fuerte o la continuidad de represión y aumento de represión vino con el gobierno de Boric. Y esto ha generado un golpe serio contra el pueblo mapuche en general, pero contra la CAM en especial, porque le han detenido a Héctor Yaitul, a los comandantes, digamos, de esa organización. Tienen 100 y pico de presos políticos mapuche, en situaciones muy adversas, y con una dificultad mayor, que es que el Poder Judicial es un Poder Judicial absolutamente dependiente de la derecha, o sea, incluso ni siquiera del gobierno, está por encima del gobierno, y tiene un odio y un racismo tan grande de ambos lados. Se ha enervado todo un sector, incluso con la creación de grupos paramilitares, un poco como fueron los GAL acá, bueno, como formando grupos, allá se llaman guardias blancas, de los terratenientes, de los dueños de estancias, que odian a los mapuches y que les han causado muertos también, y que hoy están, en el caso argentino y en el caso chileno, protegidos. O sea, protegidos. En el caso argentino por un gobierno ultraderechista, en el caso chileno por un gobierno que se sigue diciendo de izquierda y que tiene el apoyo del Partido Comunista chileno, por ejemplo, que están dentro de, bueno, como la Concertación fue en su momento. Esa es una lucha importante, y esa lucha del pueblo mapuche ha entusiasmado a otros pueblos. En Perú se está dando también una experiencia importante de mujeres indígenas que están trabajando en la idea de defender sus territorios y pelear contra el extractivismo. Perú tiene toda una larga lista de megamineras que este gobierno de Dina Boluarte les renovó todas las licitaciones. A Castillo cometió muchos errores, Pedro Castillo, el anterior gobierno, pero en realidad no lo voltearon por los errores, lo voltearon por uno de los pocos aciertos que hizo, que era que estaba dispuesto a no renovar la licitación a la minera. Y claro, cuando les tocase el dinero, todo lo demás lo dejan pasar, pero... Y ahí hay un momento de emerger algunas organizaciones populares. También, obviamente, esto se está dando en Panamá. Hay organizaciones que están dando la pelea contra, sobre todo, las grandes peleas hoy en América Latina son por la tierra.
y contra el extractivismo, contra la destrucción de la tierra, que es contra el capitalismo. O sea, porque ¿quién te afana la tierra? Los representantes del capitalismo del país. Entonces, esto le está costando muchos muertos a los movimientos populares. Lo vimos en Colombia, lo vimos en México también, lo vemos en Perú, hay paramilitarismo en todos estos países, en Guatemala con un gobierno que también progre, ha vuelto el paramilitarismo a golpear fuertísimamente a las comunidades. Bueno, acá estuvo por acá y está aquí cada tanto Lolita Chávez, que es representante de una de las comunidades, y ella ha contado, bueno, todo lo que ha significado, lo que significan las empresas, las madereras, las empresas no, ¿cómo se llaman estas? Las forestales, las que deforestan los territorios, y muchas vienen de acá, vienen de Europa, vienen de todos estos territorios. Otras vienen de Estados Unidos, Canadá. Bueno, en el caso de Ecuador, ahora se ha dado el caso del derrame de miles de barriles de petróleo. Esto ya pasó con Chevron en su momento, en la época de Correa. Correa lo echó a Chevron, los expulsó, y Cristina Kirchner, que gobernaba Argentina, los recibió. O sea que, perfecto. Y ahora los tenemos en Argentina. Bueno, pero ahora en Ecuador han inutilizado prácticamente toda la zona negra afroecuatoriana, Esmeralda, tiene unas playas hermosas, está todo regado de petróleo. Bueno, esto mata todo, mata la tierra, mata la fauna, mata la flora, contamina todo. Bueno, contra esto están surgiendo muchas insurgencias juveniles, muchas. Los jóvenes que descreen de la política partidaria, hay jóvenes que descreen de todo y se van a su casa o nunca se metió en nada, pero hay jóvenes que han hecho experiencias políticas y se han convencido que los políticos son para cantarles que se vayan todos. Entonces se vuelcan a la experiencia de la lucha antiextractivista, y esto es importante. Nosotros tratamos de entusiasmar también a nuestros compañeros con que esa es una militancia anticapitalista potente, ¿verdad? A veces infiltrada por ONGs que tratan de calmar los ánimos, pero hay sectores que pelean en serio contra el extractivismo y reciben palos también en serio, porque son una experiencia contra los gobiernos. Y después, bueno, tenemos un gobierno ahora reciente en Uruguay, que es de la línea del Pepe Mujica, por lo cual no auguro nada maravilloso, porque Pepe Mujica ha sido, acá lo quieren mucho, pero así como nosotros en Argentina, no nosotros, pero mucha gente argentina quiere al juez Garzón, acá quieren a Pepe Mujica. No son los mismos, pero le pegan en el poste. Y este gobierno, bueno, ya ha dado algunas señales, amigo de Israel, y va a hacer buenos negocios con Netanyahu, y seguramente no va a investigar nada de los crímenes que han sufrido precisamente los tupamaros y gran parte del pueblo uruguayo, como hizo Mujica cuando gobernó. No quiso investigar porque decía que eran viejitos y ya, bueno, que ya no jodían a nadie. Así que ese es un gobierno semi-progresista, porque frente a la calle Pou, que era el otro, algo a lo mejor hace para el lado del pueblo, pero hay que tener poca confianza en estos gobiernos. Y después, bueno, después tenemos casos aislados de movimientos populares que están peleando, por ejemplo, ahora en Nicaragua, a favor de que el proceso nicaragüense avance un poco más en lo que hace al sustento alimenticio, porque con el hackeo, el bloqueo y todo lo demás, buscar fórmulas como han buscado los venezolanos, el tema comunal y todo lo demás. Hay experiencias en ese sentido en gobiernos que también son de izquierda y antiimperialistas, ¿verdad?
Ese es un poco el Como has comentado ya, y Brasil, tendría que decir. Brasil. ¿Y Chile? ¿Eh? No, Chile, bueno, Chile, he dicho algo de Boric. Boric va a perder las elecciones, va a ganar la derecha, ya la derecha, los dueños del circo realmente, porque entró por derecha y por izquierda y sale por derecha. Es muy probable que gane la derecha, está dividida en dos, pero se van a unir seguramente. Hay una peor, hay un Milei allí y hay un semi-Milei. Pero es muy probable que pierda Boric o aparezca de vuelta la Bachelet, que tampoco hay que confiar demasiado. Y lo otro, Brasil. Brasil, si como parece ser Bolsonaro, que venía creciendo fuertemente en las encuestas y en la gente en la calle, va preso, como aparentemente, y su grupo ya les han pedido una condena de 40 años, ponerle que lo dejen en 30, esté inhabilitado ya para presentarse de candidato, Lula es probable que sea reelegido. No, Lula tiene 80 años, ¿verdad? Hay que ver cuánto dura, no ha hecho todo lo que prometió, ha entrado en serias diferencias con el Movimiento Sin Tierra de Brasil, porque no hacen la reforma agraria, pero frente a la posible aparición de otro gobierno de extrema derecha, es muy probable que la gente vuelva a votar Lula y eso preservaría porque si cayera otra vez, si Bolsonaro agarrara la manija y estamos con Milei en Argentina y la derecha en Chile, se nos va a hacer largo el tema de la recuperación. Así que hasta ahí. Paraguay, te iba a preguntar que justo has hecho lo de Bueno, en Paraguay estamos con el tema de que es una dictadura con continuismo, digamos. El estronismo, el gobierno de Stroessner, que duró 40 años, bueno, continúa con los sucesivos gobiernos del Partido Colorado, una oligarquía brutal que hace que el 1,5% de los propietarios y empresarios manejen el país y el resto anda sin calzado, digamos. Los campesinos están en una situación atroz de retroceso. Hay experiencias comunales de autogobierno comunal que son golpeadas por el gobierno. El movimiento de trabajadores está ahora empezando a recuperarse, pero fue también muy deshecho por la represión. Y el ejército del pueblo paraguayo, la guerrilla que surgió en su momento, bueno, también perdió muchos compañeros, los golpearon fuertemente. Las presas están, bueno, lo que contaba, las presas del EPP están en penales de alta seguridad, aisladas y con un tratamiento inhumano directamente. Es un país donde cuesta rearmarse para organizarse revolucionariamente. Siempre lo han cortado de raíz. Siempre que ha surgido una experiencia popular, la han destruido con 1000 métodos, o metiéndole droga, o metiéndole represión, o desautorizando a sus dirigentes, o comprándolos a través de la USAID, por ejemplo. Se dio el caso del Movimiento Popular que fue comprado por la USAID. Y Paraguay es eso. Tenemos un gobierno donde se pasea la CIA, el Mossad da instrucciones al ejército y la policía colombiana le da instrucciones a la policía paraguaya. Es un país que yo te diría con una dictadura, por más que cada tanto simulen que votan. Y tanto es así que la defensa de las presas paraguayas la estamos haciendo más desde Argentina que desde el propio Paraguay, porque salvo un abogado que se juega la vida, porque en Paraguay enfrentar a este gobierno, enfrentar al ejército, enfrentar a los fiscales, ese es un mártir este hombre, y va a visitar a las presas, siempre dice, a lo mejor esta es la última vez que voy, dice, graba antes de ir, a lo mejor es la última vez que voy, porque te aflojan una tuerca del coche, porque además están a 400 kilómetros, tenés que ir en coche y podés terminar en un barranco. Así que
Paraguay la tiene mucho, es como Haití, la tiene muy difícil. Y Haití, bueno, vieron, no hay con qué darle, o sea, ellos tienen la táctica que cuando no pueden controlar, desestabilizan un país, lo convierten en invivible, y Haití es un poco de eso, ¿verdad? No es que no haya izquierda, no es que no haya movimiento popular, es que es tal el peso de la represión y el paramilitarismo que mandaron ahora a los kenianos, y los kenianos ya están pidiendo irse, porque los matan como moscas. Se creyeron que iban a... Los kenianos estaban acostumbrados a reprimir manifestaciones en Kenia, pero fueron allí y se enfrentaron con bandas que tiran con bazooka, con RPG-7, así que difícil. Bueno, pues se nos ha echado la hora de cierre ya del sitio encima. Vamos a ir cerrando. Comentar lo que ha comentado el compañero, sobre todo hay que ejercer la solidaridad, es momento de ponerse en pie y la mejor ayuda que podemos hacer desde el norte global es derrocar o desgastar al menos nuestros propios estados imperialistas, derrocar y desgastar al imperialismo desde aquí, volver a poner el potente movimiento antiimperialista que siempre ha sido Euskal Herria y que ha sido vendido y entregado, hay que volverla a poner en pie. Igual, digo, hay que poner en pie las organizaciones marxistas-leninistas de Euskal Herria y aplicar la teoría revolucionaria, una praxis correcta y para adelante y acabar con el imperialismo y el fascismo. Así que gracias a todos y todas por venir y nos vemos en estos días en las jornadas.